Ahora, el segundo vino, nos vamos a la denominación de origen Rueda. Allí tenemos un proyecto impresionantemente bonito y muy romántico desde el sentido emocional, porque yo creo que quizás es uno de los proyectos más bonitos que tenemos en la parte más de campo. Aquí en Caserío de Dueñas en Rueda, bueno, estamos en Rueda y yo digo que no importa dónde esté Caserío de Dueñas, casualmente está en Rueda, pero es un proyecto único con una personalidad propia, completamente definida, que podría estar en cualquier otro sitio. Este año empezamos transformación ecológico, aunque hace ya 3 años que no usamos ningún herbicida y bueno, pues que el objetivo es que en un par de años tengamos unas 120 hectáreas en ecológico. Tenemos algunas que hemos replantado, más 50 que empezamos la transición este año de que están plantadas 100% con verdejo. Verdejo es una variedad súper interesante, yo diría que probablemente de las variedades más interesantes, yo digo que es como una variedad tinta pero con cuerpo de blanco. La variedad de manera natural es semiaromática, o sea que ya tenemos una concentración un poquito más de aromas, tiene una acidez bastante elevada, natural, tiene bastante cuerpo, tiene mucho volumen y centro de boca. Y también va a tener una parte de taninos o fenoles, como se llama en blancos. Tiene una parte de textura y un cierto amargor que va a darle a la variedad una personalidad completamente distinta. Y lo que tiene además la variedad verdejo es que tiene un potencial de envejecimiento muy elevado. Son vinos capaces de evolucionar en positivo en el tiempo. En este caso, hemos hecho una selección de los mejores verdejos de Rueda, empezando por Caserío de Dueñas, que es la subzona de Nava del Rey, Medina del Campo, y hemos seleccionado uno de los sectores que más nos gustan y que tiene una personalidad probablemente más típica. En nuestra finca lo que vamos a tener es las temperaturas más suaves y así vamos a tener vinos más perfumados con la acidez bastante más fresca. Los aromas de la variedad de verdejo además son muy especiales porque están dentro del rango de los verdes. Entonces vamos a tener hinojos, sobre todo anises, estos serían los 2 descriptores más típicos, y después podemos encontrar a veces hierba cortada, y tenderíamos hacia las frutas tropicales poco maduras, como piña poco madura. Depende un poco de la elaboración, podrías entrar en otras, pero no es nuestro caso, porque nosotros lo que estamos es buscando esa clon más original y no estamos buscando esa expresión aromática que se pueden encontrar en otros vinos. Entonces sí que vamos a encontrar esa parte más verde.